saludarte a través de este culto online, invitarte a compartir la gloria de Dios en tu casa. Date la oportunidad de elevar alabanza, adoración, y estamos felices de conectar contigo a través de este servicio para nuestro Dios. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, que no hay mayor amor que este. Y nos da la respuesta, que uno ponga su vida por sus amigos. Hoy vamos juntos a enaltecer el gran amor de nuestro Señor Jesucristo. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el amor que da. A mi ser su amor ha dado la libertad. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el amor que da. A mi ser su amor ha dado.
podemos unirnos en oración. Cierra tus ojos. Gracias, Dios, porque has roto toda cadena, porque nos has permitido gozar la verdadera libertad que nos da la llenura de tu Espíritu Santo. Gracias porque hemos sido convencidos de pecado, de justicia, de juicio, para ahora ser considerados tus hijos. Nos hemos arrepentido de todo pecado y hoy estamos viviendo por fe. Vivimos bajo la fe de Jesús, vivimos en la fe de Jesús, en el camino de Jesús. Hoy te adoramos, Señor Todopoderoso. A ti atribuimos la gloria, la honra, la majestad sea para ti. Alabado sea, Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti
está contra ti. Ya no la sangre de Cristo está contra ti. Démosle gloria, démosle gloria, démosle gloria a nuestro Rey. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, y la victoria, y la victoria, y la victoria, Él te dará. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta que cientos, miles, millones de personas se han hecho a lo largo de la historia. Es la pregunta que muchos personajes de la Biblia y teólogos se han realizado a lo largo de todo el tiempo de la existencia de la humanidad. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que tenía el joven rico, según Mateo capítulo 19, cuando se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué debo hacer de bueno para llevar o para alcanzar la vida eterna? Esa es la pregunta que muchas personas se han hecho a lo largo de la historia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? En Hechos capítulo 16 se nos narra de un personaje que también lo preguntó con mucha intensidad, con mucha pasión, con mucha intriga, y era un carcelero, era un cuidador de la cárcel en Filipos, en tiempos de la iglesia primitiva, cuando Pablo había caído en la cárcel juntamente con Silas por la predicación del evangelio. Ahí estaba un carcelero, un custodio que los estaba cuidando, que cuidaba las celdas, que cuidaba a los presos, pero de pronto vino un terremoto, aquel hombre cayó desmayado. Este hombre desmayado, cuando volvió en sí otra vez y vio que las celdas por el terremoto habían quedado abiertas, pensó que los presos se habían escapado, que habían huido, y entonces puso su espada y a punto de suicidarse, a punto de quitarse la vida, Pablo gritó desde el calabozo: no te quites la vida, aquí estamos todos, nadie ha huido. Y entonces aquel custodio, aquel carcelero, postrándose ante Pablo y Silas, hizo la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Regularmente los hombres pensamos que llegar al cielo significa de un cúmulo de obras buenas que debo realizar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué de bueno debo hacer?, dijo el joven rico. ¿Qué debo hacer?, dijo este carcelero. Y muchos personajes a lo largo de la historia se preguntan: ¿qué debo hacer? Pablo contundentemente nos da la respuesta del evangelio para que cada uno de nosotros entendamos cómo podemos obtener la vida eterna. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Aquel hombre preguntó en Hechos capítulo 16, versículo número 30: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces Pablo respondió, versículo 31, ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debes hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Creer en Jesús es fundamental. La fe es el medio por lo cual nosotros podemos alcanzar la gracia gratuita de Dios. Dios nos ha salvado de pura gracia y la salvación es gratuita, y es a través de la fe que nosotros tomamos esa salvación, y es a través de la fe que nosotros podemos llegar a ser salvos, podemos llegar a tener la vida eterna. Pablo lo explica contundentemente. ¿Qué hay que hacer? Cree en el Señor Jesucristo. Sin embargo, tenemos que detenernos por un momento en qué exactamente debemos de creer acerca de Jesús, porque la mayoría de las personas conocen lo que Jesús vino a hacer, y algunos o muchos de cierta manera creen en Jesús de alguna forma. Creen que Él fue poderoso para hacer milagros, creen que Él existió y que fue un mártir en la historia, pero la realidad de las cosas, el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 4, versículo último del capítulo 4, explica que Jesús fue crucificado por nuestras transgresiones, pero fue resucitado
para nuestra salvación. Repito, Romanos capítulo 4, versículo 25, Pablo dice que Jesús fue crucificado para el perdón de nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. ¿Qué debo creer de Jesús? Para ser salvo debo creer en Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ¿qué exactamente debo creer de Jesús? Que era poderoso, que hacía milagros, que liberaba a los endemoniados. Creo que la cuestión fundamental de nuestro credo para llegar al cielo es creer que Jesús resucitó de los muertos. Hace algunos días atrás, a través de la celebración de la Semana Santa, nosotros recordábamos estos últimos días de Jesús, cómo fue crucificado, cómo fue sepultado, pero también recordamos cómo al tercer día Él resucitó. Jesús resucitó para que nosotros podamos ser salvos. En el Evangelio de Juan, quiero que recordemos esta historia acerca de la resurrección de Jesús. Exactamente en el capítulo número 20 del Evangelio de Juan, se nos da la narrativa, una narrativa bastante útil para lo que estoy tratando de compartir contigo. ¿Qué debo creer de Jesús para ser salvo? Debo creer que Él resucitó, porque si yo creo que Él resucitó, lo estoy declarando el Hijo de Dios, estoy confesándolo como el Mesías que Dios envió a establecer ese reino de paz, un reino ilimitado, y es el único por el cual podemos llegar al cielo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Jesús mismo mencionó las palabras de que Dios amó de tal manera al mundo que nos dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Debo creer en Jesús. ¿Pero qué debo creer de Jesús? Debo creer que Él resucitó, porque eso lo hace el Hijo de Dios, eso lo hace el Dios encarnado, eso lo hace el Mesías ungido que fue enviado para nuestra redención, porque fue entregado, Romanos 4:25, por nuestras transgresiones, pero fue resucitado para nuestra justificación. Juan capítulo número 20 nos relata el pasaje de la resurrección de Jesús, y ahí se nos mencionan tres personajes bastante importantes en este episodio. La primera es María Magdalena y los otros dos son Pedro y Juan. Explico rápidamente. María Magdalena con las otras mujeres, de acuerdo al resto de los evangelios, habían ido el primer día de la semana, es decir, un día domingo, antes de que amaneciera, para ungir, o llevaban los ungüentos, los perfumes para embalsamar el cadáver de Jesús, que había muerto el viernes anterior, y ahora habían ellas dejado pasar el día de reposo, el sábado, y el primer día de la semana se fueron con esta tarea, con estos ungüentos para ungir el cuerpo o el cadáver de Jesús. Sin embargo, cuando llegaron, se dieron cuenta, de acuerdo a lo que entendemos, que la piedra había sido removida y que la tumba pues estaba abierta, el sepulcro había quedado abierto. Algo había sucedido, algo había pasado en la noche entre el día de reposo y el primer día de la semana, que la piedra estaba movida, y María Magdalena inmediatamente, junto con las otras mujeres, un poco confundidas, ellas no entendieron, no recordaron o no creyeron en lo que Jesús les había dicho repetidas veces: me es necesario padecer a causa de ustedes, pero voy a resucitar. Eran las palabras que Jesús había establecido. Sin embargo, en ese momento de confusión, María Magdalena va inmediatamente con los discípulos, se encuentra con Pedro y Juan, o los busca, y les dice: algo ha sucedido, se llevaron el cadáver de Jesús, ya no está, la tumba está abierta, alguien se lo robó. Inmediatamente Pedro y Juan se voltearon a ver y corrieron hacia la tumba donde había sido sepultado Jesús. Obviamente el que era más joven, que era Juan, llegó primero, y cuando llegó Juan hasta la tumba, vio la tumba vacía, la piedra removida, y Juan se atrevió un poco más de cerca a mirar hacia adentro de la tumba y vio ahí los lienzos puestos o dobladitos, pero no estaba ya el cuerpo de Jesús. No se atrevió a entrar, pero cuando Pedro llegó unos instantes después, Pedro no se conformó con mirar, sino que él entró hasta la tumba, y entonces vio el sudario y vio los lienzos, y no estaba ya el cuerpo de Jesús,
porque había resucitado. Lo interesante de este pasaje y a donde quiero llegar es que María Magdalena no recordó que Jesús iba a resucitar. Pedro, a pesar de que entró, tenía ciertas preguntas, ciertas dudas que había sucedido, pero hay algo que el mismísimo Juan nos testifica acerca de sí mismo, porque Juan fue el que escribió este evangelio, y ahí precisamente en el versículo número 5, el cual quiero leer, dice: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró, refiriéndose Juan a sí mismo. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, o sea Juan, el que está escribiendo, que había venido primero al sepulcro, y aquí vienen las palabras maravillosas: y vio y creyó. Juan es el primer personaje, al menos entendiéndolo así, que creyó en la resurrección de Jesús antes de verlo resucitado. Si bien es cierto, en momentos posteriores Jesús se les presentó resucitado y Juan pudo verlo con sus propios ojos, ahora Juan es mi ejemplo de lo que debemos de creer tú y yo acerca del Evangelio. Este Evangelio que ha transformado nuestras vidas, el Evangelio de Jesucristo, la noticia de que Él ha resucitado, porque esa resurrección es lo que nos transforma la vida, es lo que nos cambia nuestra manera de ser. El creer que Jesús resucitó de los muertos es lo que responde a la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Juan es el primer personaje en las Escrituras que, sin ver al Cristo resucitado, él vio la tumba vacía, vio la piedra removida, vio el lienzo y el sudario, e inmediatamente recordó seguramente las palabras que Jesús les había mencionado, no una ni dos, sino repetidas ocasiones: es necesario que yo muera, pero resucitaré. Y entonces, en ese momento que Juan ve la tumba vacía, creyó en la resurrección. Y luego él mismo testifica y dice: porque no habían entendido la escritura de que era necesario que él resucitase de los muertos. Era necesario que Jesús resucitara de los muertos para confirmar así que Él es el Salvador del mundo, que Él es el Mesías prometido, que Él es el ungido de Dios, que Él es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es el Cordero inmolado que derramó su sangre para el perdón de tus pecados y para la salvación eterna de tu alma. Así que si hoy tú te sigues preguntando, como muchos se han tratado de responder a la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo?, la respuesta es la respuesta que Pablo nos da en Hechos 16:31, la respuesta que le dio aquel carcelero, aquel custodio de la cárcel. Le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Lo que tú y yo tenemos que hacer para ser salvos es creer que Jesús murió y resucitó de los muertos para darnos la vida eterna que ahora tú y yo podemos disfrutar a través de estas noticias y a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Quítate las telarañas de la cabeza. Quizá hay muchas cosas que te han enseñado que tú debes de hacer para llegar al cielo. Quizá te han sembrado en tu corazón que al cielo tienes que llegar con muchas obras buenas. La palabra de Dios dice que la salvación es un don gratuito de Dios que se recibe a través de la fe en Jesucristo, del Cristo que resucitó de los muertos. Y como en el ejemplo de Juan, tú y yo, aunque no hemos visto al Señor con nuestros ojos resucitado, creemos que Él resucitó de los muertos y esto nos da la vida eterna. Es por eso, amigo, es por eso que hoy quiero invitarte a que creas en el Señor Jesucristo. Si te has preguntado en más de una ocasión: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo llegar al cielo? ¿Cómo puedo obtener la vida eterna? La respuesta está en la fe en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tus pecados serán perdonados porque Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, Romanos 4:25, pero fue resucitado para nuestra justificación. ¿Qué debes hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí y que el Señor te bendiga.